Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con el KGM Torres híbrido, sí, una nueva versión más equilibrada, más sostenible de la gama Torres. Tenemos ya versiones gasolina, que ya lo hemos traído al canal, y también probamos la versión cero emisiones de la versión 100% eléctrica, la EVX. Pero hoy nos toca probar esta versión del Torres híbrido, así que vamos a ver qué nos depara este nuevo modelo de KGM. Acompáñenme. Con buen humor, rutas reales, sin postureo. Lo que ves aquí va en video. Ángel Alejandro en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar. Lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar. Motor encendido, listo para empezar. Como siempre vamos a dar nuestro repaso exterior. Básicamente esta versión híbrida no hay ninguna diferencia estética. Tenemos este frontal con estas ópticas con la luz diurna LED, toda esta parte con estas lamas, el nombre de Torres justo aquí, vemos la matrícula, toda esta parte de protecciones pintadas de diferente color, los antinieblas justo en este lateral y un capó con buena dimensión, aquí esta zona más plana y esta zona un poco más elevada. Vemos aquí estas empuñaduras para darle ese toque más todoterreno a este Torres, estas llantas específicas para el acabado que estamos probando en tamaño 225/60 R18 de tamaño de llanta. Llevamos unas gomas Nexen, vemos aquí todas estas protecciones características en negro del Torres, toda la zona alta en otro color negro brillo. Tenemos acabados Trend y Life, ¿vale? En este caso vemos aquí la saga, los pilotos traseros también con tecnología LED, vemos aquí esta parte del nombre de Torres y sí, donde podemos ver una diferencia es en el KGM Hybrid. Aquí ya nos especifica que es la versión híbrida. ¿Qué os parece? ¿Os gusta este diseño? ¿Qué tal? Mantiene la esencia de Torres, por supuesto, pero únicamente la parte de motorización es la diferente. Vámonos para adentro. Bueno, en el interior vemos las mismas plazas con mucha comodidad, vemos negros brillos, aquí podemos ver la zona central con salidas de aire, conexión, aquí los anclajes Isofix y tenemos por supuesto esta zona para reposabrazos y portabebidas. La banqueta se pueden reclinar, estamos con el acabado, como veis, tope de gama con este tapizado en cuero, ¿vale? Y podremos tener nuestra banqueta más expuesta de esta manera, ¿vale? La verdad es que es bastante cómoda y muy amplia, sobre todo en el techo, no llevamos ni techo panorámico ni nada, así que tenemos muy buena altura y es seña de identidad del Torres. Pasando a la parte delantera, pues vemos toda esta zona también con el tapizado en cuero, regulación manual, toda esta zona también con negros brillos y sorpresa, ya estamos dentro. Aquí vemos el salpicadero heredado de la versión eléctrica, así que enhorabuena porque KGM ha introducido este nuevo diseño con la doble pantalla justo aquí. Tenemos lo que es el cuadro de instrumentación, aquí ya nos indica que dejemos las ruedas derechas, ya está ajustada. Aquí tenemos toda la información, la vamos justo moviendo aquí en este mando, nos va dando diferentes informaciones. Y bueno, aquí podemos ver potenciómetro, velocímetro, cuando está en modo EV como está ahora, los modos de conducción justo aquí abajo, que también los podremos ajustar aquí. Modo Sport, se nos pone en modo Sport, modo Eco, nos cambia un poco los colorines, pero muy básico. Y aquí en el resumen de multimedia, si desplazamos, tenemos este menú donde podremos elegir estas opciones para que no nos dé el aviso acústico, apertura de portón trasero eléctrico, calefacción en el volante, control de descenso, tenemos aquí el mute, brillos, ajustes rápidos justo aquí en este menú. Luego tenemos navegación por TomTom, multimedia, el clima y más opciones como Apple CarPlay y Android Auto, todo aquí expuesto, y tenemos la opción HV, que es toda la gestión eléctrica híbrida recargable, que tenemos aquí la batería, ¿vale?
Tenemos aquí el clima también, que nos va dando también detalles, como por ejemplo la calefacción en los asientos delanteros, toda esta zona con clima, esta pequeña bandeja engomada, puertos USB incluso de carga rápida hasta 27 kilovatios, y bueno, aquí esta zona, bandeja baja, y esta zona aquí con el selector de cambio, esta zona, y bueno, aquí otra guantera también muy útil con carga inductiva incluso para el móvil. La verdad es que está bastante bien, el volante con el logo de las letras KGM, toda esta zona así, y me gusta mucho cómo está planteado este interior del KGM Torres. Así como es un breve repaso, vamos a ponernos en marcha, que ahí sí hay bastantes cosillas que comentar, así que vamos a la carretera y os cuento qué tal. Bueno, ya estamos al volante de este KGM Torres, un coche que a mí sencillamente es de mis favoritos en el mercado a día de hoy, sobre todo por esa parte, bueno, quizás un poco menos racional, ¿no? Porque nos dejamos llevar muchas veces por los diseños, y a mí particularmente este KGM Torres me parece de esos coches completitos, redondo en cuanto a diseño, un coche que con el aspecto sub todoterreno que tiene, por el precio y su gama, es una muy buena alternativa para quien le guste llevar este tipo de coche, ¿no? Yo creo que es una decisión muy acertada. Sin embargo, KGM Torres es una marca que, como sabéis, viene evolucionada por el cambio de San John a KGM, y poco a poco va implementando nuevas tecnologías, nuevas opciones, y entre ellas está el ampliar su gama con lo más actual. Ya hemos probado hace unas semanas el KGM Torres EVX, la versión 100% eléctrica, pero ahora mismo estamos con la versión híbrida, una versión híbrida que hereda, yo diría, lo mejor de la versión eléctrica, pero con esta alternativa a gasolina. Debajo del capó lleva un motor 1.5 gasolina, 4 cilindros, de origen de BYD. Es una marca que ya, como sabéis, bastante famosa con sus vehículos, vehículos eléctricos, vehículos, bueno, de todo tipo. Y esto favorece muchísimo el tener un coche con esa garantía o con ese renombre, ¿no? En cuanto a hablar de BYD para un coche de este estilo. Eso por ahí. Ahora bien, vamos a hablar también de que lleva algunas modificaciones con respecto a lo que es puesta a punto de chasis, suspensiones. No tiene nada que ver con la versión térmica pura, así que también se nota una marcha mucho más suave, mucho más confortable con respecto a la versión 100% gasolina. Entonces, por eso he dicho que trae lo mejor de la versión eléctrica con la parte térmica disponible. Por supuesto, lleva también una parte de motor eléctrico, por supuesto, para tener esta opción híbrida, y una caja de cambios, que en este caso es una caja planetaria, ¿vale? Que al fin y al cabo no es una caja de cambio al uso, pero bueno, que tenemos estas aceleraciones prácticamente inmediatas, y bueno, en este caso tenemos 204 caballos y 300 Nm par, unas cifras bastante buenas para a nivel general un coche de estas características. La frenada es un coche correcto, me gusta cómo está planteado a nivel de frenada. En cuanto frenamos, tiene sobre todo una parte regenerativa, pero que no nos va a penalizar por esa sensación de tacto falso, no. La verdad es que en el momento que pisamos ya nos hace el contacto de la frenada común. Por supuesto, tenemos un radio de giro muy bueno, una dirección que también transmite lo suficiente. No es un coche con carácter deportivo, sino más bien busca la parte confortable, y en eso el Torres es uno de esos modelos sub que te lo tienes que tomar muy pero muy en cuenta. Sobre todo a nivel de espacio, tenemos un maletero que es de los mejores del mercado, además de una buena capacidad máxima que admite muy buena capacidad, así que en ese sentido yo lo veo como un clarísimo, pero clarísimo ejemplo de coche cómodo y práctico para el uso del día a día y poder viajar en él. Tenemos aquí un sistema inteligente de conexión al sistema híbrido, por supuesto, que nos va a permitir hacer el uso de esa parte regenerativa de una manera o bien a nuestro gusto,
teniendo aquí digamos el sistema que queremos llevar, el nivel de retención, o bien hacer un sistema inteligente, el Smart Hybrid, que nos ofrece aquí KGM. En este caso, al seleccionarlo, sobre todo si vamos a una velocidad entre 110 y 120 km por hora, por ejemplo, dejamos pulsado las dos levas, se nos activa el Smart, el sistema inteligente, y en este caso administra perfectamente en ese llaneo, manteniéndonos en una velocidad constante, por supuesto con la velocidad de crucero activo, y el coche va a administrar todo ese sistema, el sistema de autorrecarga de la batería y por supuesto bajar los consumos. Tenemos autonomías de gasolina incluso superiores a unos 750, incluso 800 kilómetros, un rango bastante bueno para hablar de un coche de estas características, ¿no? Motor gasolina 1.5, la verdad es que está muy bien, pero esto también viene gracias a esta hibridación, ¿no? Ahora mismo vamos en modo eléctrico y el coche es muy silencioso, solo cuando entra el motor gasolina, pero es que prácticamente es inapreciable el ruido que pueda incluso hacer el coche, para nada. La verdad es que está muy logrado en ese sentido este de KGM Torres, me ha dejado sorprendido. Un coche que me ha encantado a nivel de suspensiones, puesta a punto, todos estos ajustes heredados también en gran parte de lo que es el modelo eléctrico ha sido heredado para esta versión híbrida, y eso nos va a permitir tener un coche con muy buen comportamiento, sobre todo confortable, cosa que seguramente veremos en la versión 100% térmica, la versión gasolina, que eso habrá que esperar, porque incluso todo este sistema de pantallas solo lo tiene esta versión híbrida y la versión eléctrica, y creo que es merecedor ya el Torres de heredar todo este sistema también en su versión 100% térmica, que para gustos, colores y todos podemos elegir una gama bastante interesante, la de Torres. En este caso tenemos etiqueta Eco, y para el que no pueda o no quiera llegar hasta la versión eléctrica tenemos esta alternativa. Y ya como conclusión tenemos que esta gama de la versión Torres híbrida parte de unos 31.000 euros en su acabado Trend, y el acabado Life, que es esta que estamos, que es un poco más equipada, asientos de cuero, más detalles, un poco mejor acabado, mejor equipado, estamos hablando de 34.000 euros, esto sin descuentos ni promociones, con lo cual ya os digo que es un coche muy a tomar en cuenta si estás buscando esta alternativa sub, y además con etiqueta Eco os va a venir genial. Además tiene una pinta, un diseño que promete y destaca, la verdad es que me gusta. Y no os preocupéis porque tenemos garantía tanto para batería como para el coche, que son datos muy importantes que KGM ofrece, y bueno, sí, hay que confiar y obtener un poco de ese punto de darle un voto de confianza a una marca como KGM, que está dando pasos muy seguros y muy agigantados para hacerse mercado en España, ¿vale? Así que nada, agradecemos a KGM España la sesión de este Torres y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y vuestros comentarios aquí debajo. También no olvidéis que en nuestra web supermotor.online tendréis pruebas de este coche, también de motos, y también nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad del día a día del motor. Vale, nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.